Cada fotografía tiene una historia que contar. Parece estar esperándonos para hacernos sentir lo que otros vivieron, para reavivar un recuerdo, para llevarnos hasta esa conversación necesaria para entender por qué pudo suceder algo así y en muchas ocasiones esa fotografía convertirse en la única forma de conocer a nuestros seres queridos a los que nos arrebató la guerra. Así es el poder de la imagen y será por ello que Carlos Vega ha hecho de ella no solo una pasión, no solo un trabajo, yo diría incluso que su vida. Y lo que empezó como una afición ha ido creciendo y creciendo, desde ese lejano ya 2013 cuando nació Toledo GCE. Meses antes era una simple idea que unía fotografía e historia para crear contenido audiovisual en torno a la Guerra Civil Española. Ahora incluso puede presumir de haber sido premiado por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Han pasado 10 años y elegimos como punto de partida para una conversación con él el edificio que enseguida viene a nuestra mente al centrar la contienda en Toledo, su alcázar donde aún son visibles los agujeros producidos por la metralla y las balas. El lugar ahora que estamos ya era un parque, una explanada, pero el alcázar quedó totalmente destruido, salvo un porcentaje muy pequeño que quedó a salvo, pero te das cuenta sobre todo de ciudades, de calles y plazas alrededor del alcázar, cómo quedaron destruidas por esa cercanía, de edificios saqueados o conventos donde estuvieron las milicias que reutilizaron como comedores o como cuarteles, y esos edificios también han desaparecido. En la residencia de los hermanos maristas, al lado de la Plaza del Salvador, ese edificio luego quedó destruido por un incendio, pero eso fue cuartel de milicias y hay fotografías del interior y del exterior que hoy podemos analizar gracias a esas fotografías y a los testimonios de que se reutilizó como cuartel. Y sobre todo calles que desaparecieron muy cerca, aquí en la fachada sur en el Alcázar, esas calles cercanas al convento de capuchinos, esas calles que quedaron totalmente destruidas, que han desaparecido por completo y que solo por la documentación fotográfica de antes de la Guerra Civil y durante el asedio podemos hoy analizar y ver cómo eran. ¿Cómo fueron esos días del asedio? A ver, después de tanto tiempo investigando. Bueno, te das cuenta de que en estos 10 años me he ido dando cuenta de que la ciudad, tanto la población civil no fue evacuada en ningún momento y están sufriendo tanto la presencia de cientos y miles de soldados y de milicias, que al final es un problema también de saturación de gente alrededor del Alcázar y en las calles, reutilizando, ocupando viviendas, ocupando edificios. También ese problema para alimentar tanto a las tropas, tanto alimentar para la población civil, que está sufriendo esa escasez de alimentos o el agua que se reparte, la leche, y están sufriendo los bombardeos y los disparos contra el Alcázar, también las detenciones, los fusilamientos que se están realizando por la noche. Y dentro del Alcázar es completamente, analizándolo bien hay que pensarlo, que es bastante angustioso estar encerrados casi 2000 personas dentro del Alcázar y estar cercados con bombardeos a diario de la artillería, la aviación, no saber qué está ocurriendo en el resto de España, pues se inicia la sublevación y ellos se encierran. Y no saben qué está ocurriendo en el resto de la península, no saben quién está al mando o cuáles son las ciudades que más o menos ellos están escuchando la radio portuguesa y están captando noticias del exterior, pero tienen también esas dudas porque también escuchan la radio de Madrid y esas informaciones no saben si son falsas, si son verdad o cómo interpretarlas. Y sobre todo la falta de comida, la falta de luz, de fluido eléctrico que no desde los primeros días ya falta. Las mujeres, los niños que están en los sótanos encerrados y están viendo cómo oyen las explosiones, los heridos están ayudando, están muriendo dentro del Alcázar, y eso creo que crea es un poco complicado. A día de hoy es un poco complicado analizar cómo fue dentro y fuera incluso, aunque tenemos testimonios, es muy complicado llevarlo ahora al 2023. Claro, es que al final nosotros jugamos con ventaja porque sabemos lo que pasó después, pero vivir esa incertidumbre de no ser consciente de dónde, pues, en qué terreno pantanoso estaba entrando en ese momento. O sea, nosotros sabemos ahora qué pasó después y analizarlo a nivel de historia, como historiadores o documentalistas, pero hay que ver al día a día, ellos en el momento no saben
la situación fuera ni incluso dentro, porque hay casi 2.000 personas dentro, están bien repartidas las tropas que están defendiendo el Alcázar, pero la población civil, digamos que los civiles están dentro de los sótanos, con niños, con enfermos, con niños, y desconocen, aunque lo saben porque se lo comentan, pero esa lucha que hay en el exterior, ellos claro. Están encerrados y están escuchándolo. También se crea ese periódico en el Alcázar para crear un poco la moral, se crean un teatrillo, es como un pequeño pueblo dentro, pero están sufriendo bombardeos. Y aquí en la ciudad, fuera, los reporteros gráficos y los noticiarios, los camarógrafos, lo documentan muy bien, y es las colas para recoger el agua, para recoger alimentos. A partir ya de julio, de los primeros días, ya en la prensa se indica la escasez de alimentos que hay en la ciudad, y eso también te muestra que la dificultad para una ciudad como Toledo, con el agua que siempre lo ha tenido, cómo distribuir el agua a una población que está en guerra. Claro. Cómo además la población se multiplica por esas tropas que vienen, que van y vienen, que es un cambio constante durante julio a septiembre, pero esas tropas también tienen que beber, también tienen que comer. Hay muchos saqueos y hay hay falta de humanidad en algunos puntos de la ciudad, se nota muchísima esa falta de empatía, y por otro lado no, por otro lado también se ve mucha ayuda. En los conventos a las monjas también hay monjas que su testimonio dicen que las milicias las trataron siempre bien, que incluso les llevaban productos para que se sintieran cómodas. En otros puntos, en otros conventos, fueron expulsadas, detenidas, y el convento fue reutilizado como comedor, como convento, o como una prisión temporal. Pero Toledo y la Guerra Civil no solo es el Alcázar y los 70 días que estuvo cercado por las fuerzas republicanas. La guerra no terminó en septiembre de 1936, como nos ha demostrado con su blog durante todo este tiempo, en el que ha ido ahondando más y más en la investigación, para conocer en profundidad los hechos acaecidos en nuestra ciudad. Se ha servido de montajes fotográficos del antes y el después, que nos demuestran cómo esas calles que recorremos a diario, la mayoría de veces con prisa, fueron escenario de uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. Con el tiempo, Carlos Vega ha dado contexto a estas fotografías que iba recopilando. Se ha apoyado en la documentación fotográfica hasta convertirse en el tema principal de su tesis doctoral, en la que analiza el importante papel que tuvieron los reporteros gráficos que vinieron a Toledo, específicamente durante el asedio del Alcázar. Una más que merecida forma de recordar la importancia de estos grandes profesionales, que tras la guerra y como consecuencia de ella, no pudieron seguir ejerciendo. El Carlos de entonces, de la información que tenía sobre el Alcázar, el asedio del Alcázar, al Carlos de ahora, ¿qué ha cambiado? Bueno, yo cuando empecé el blog en mayo del 2013, que incluso empecé antes porque empecé a recopilar fotografías, información, y también era una idea de unificar la fotografía histórica de la guerra con la historia de la guerra civil, y hacer esos montajes del antes y el después, ir a las calles, cómo no había cambiado o qué había cambiado a través de las fotografías. Y tampoco, sí tenía idea de la guerra civil porque es un tema que siempre me gusta desde muy pequeño, y de fotografía, pero a lo largo de los 10 años he aprendido muchísimo, tanto de la historia del asedio de la guerra civil en la provincia de Toledo, como de fotografía. Yo estudié fotografía, pero todo este proceso de 10 años del blog me ha enriquecido a niveles tanto de fotografía histórica, de analizar esa documentación fotográfica y de los procesos, las técnicas de fotografía, y sobre todo de valorar a los autores, que no se hace muy a menudo. Solo nos quedamos con el objeto, con la fotografía, pero no valoramos el trabajo de los reporteros gráficos de esa época, que a mí es un tema que es de lo que más me gusta. Desde luego que sí, también sirva también de homenaje a todos ellos, ¿verdad? El trabajo que tú haces, porque los medios de entonces no eran los de ahora, ¿verdad? Y gracias a ese trabajo que hicieron tenemos una idea de lo que pasó. Sí, claro, o sea, tenemos el objeto fotográfico, la documentación, pero muchas veces no mencionamos al autor, o no hay una referencia al autor, a lo mejor en prensa sí, o a la agencia fotográfica, que eso también es muy interesante, cómo trabajaban las agencias fotográficas. Esos reporteros enviaban esa documentación y se repartía por todas las agencias a nivel nacional e internacional. En muy pocos días o en muy pocas semanas estaba a lo mejor una fotografía en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos. Y ves cómo trabajaban esos reporteros gráficos, que la mayoría llegaron desde Madrid para documentar el asedio,
y no venían solos, están trabajando juntos porque ya se conocen de antes, y fotógrafos de renombre que ya habían trabajado desde los años 10, de los años 20, que luego, por desgracia, la guerra va a truncar su carrera y no van a poder dedicarse a su labor profesional por haber sido purgados por las autoridades franquistas, por haber estado en la zona republicana trabajando, al igual que va a pasar con muchos fotógrafos que van a estar con las tropas sublevadas durante toda la guerra civil, que luego van a ser también pioneros del fotoperiodismo en los años 40 y 50. Muchos de ellos se han ganado sin duda un puesto de honor en el imaginario colectivo gracias a fotografías icónicas que han conformado la memoria de las generaciones que vinieron después. Algunos se convertirían en leyenda y morirían en el campo de batalla con su cámara de fotos como única arma. Lo que contaban, en este caso las religiosas, lo que contaron los que vivieron el asedio, esos testimonios, desgraciadamente ya ha pasado el tiempo y se van perdiendo. Y sí, esa es una de las grandes, ¿no?, de los grandes obstáculos para los que os dedicáis a esto. Sí, yo cuando empecé, además, a gente que había luchado, no sé si queda alguien a día de hoy porque tendría muchos años, sí, pero hombre, tengo la suerte y por desgracia, de haber perdido muchos testimonios, algún familiar incluso que posteriormente en la zona al sur del Tajo, en los pueblos, sí vivieron, y perdí ese testimonio, aunque tengo recuerdos, pero sí pude a lo mejor grabar a dos niños de la guerra, que ya por desgracia han fallecido, pero a dos niños de la guerra, que pude contar con su testimonio, que además ese testimonio, al consultar y documentación de época e incluso las fotografías, están completamente, son verdad, o sea, está totalmente relacionado con lo que están diciendo, y ellos mismos fueron protagonistas. Sí. Vivían cerca del Alcázar y cuentan cómo salieron con sus familias, cómo sufrieron esas desgracias de los bombardeos. Incluso luego, posteriormente, la abuela de un amigo mío, murió su madre en un bombardeo durante el año 37. No solo sufrieron la guerra en el 36, sino que luego los bombardeos en el 37 que hubo en la ciudad, también la población civil lo sufrió, y ese testimonio lo pude conseguir y tenerlo documentado para siempre. Sí, mira, me has dicho una cosa que me ha gustado mucho antes de empezar la entrevista, ¿no? ¿Cómo invitas tú a las familias que tienen esa posibilidad, ¿no? Ya alguien muy mayor en casa que cuenta todas estas historias, que los graben para que no se pierdan? Sí, yo llevo tiempo diciéndoselo a amigos y a gente que conozco, me dicen, mi abuelo luchó, o pues digo, grábalo, da igual lo que él empiece a contar, y grabarlo, porque ese testimonio puede servir en ese momento o dentro de unos años, nos puede servir muchísimo. A mí me ha servido estas entrevistas que hice a los niños de la guerra, que ya han fallecido, pero las tengo hechas de hace 5, 6, 7 años, ahora a mí me están sirviendo años después todavía para completar a lo mejor una investigación o un proceso de identificar una fotografía o de un autor, y ese testimonio me sirve perfectamente. Sí. No, desde luego, yo creo que esto es importante también porque es el homenaje que les podemos hacer, y también un acto de justicia, sí, por las dificultades que pasaron, ¿no? Sí, es también guardar su recuerdo y su memoria, sí, no sí. Es... Antes a lo mejor no, o cuando éramos más jóvenes, no éramos tan conscientes, ¿no?, de lo que valía ese testimonio. Pero ahora tenemos que tener ese testimonio guardado porque es real, o sea, no es una película, no es una serie, no es ficción, es totalmente real, y no es ninguna exageración. Cuando ellos lo cuentan no es ninguna exageración, es real y es lo que vivieron. Entre las alegrías de estos 10 años, poder recoger esos testimonios que gracias a él ya no caerán en el olvido, pero también los grandes descubrimientos realizados. Y esto nos lleva hasta el tándem de reporteros de guerra más famoso de la historia, y que en su momento marcó el camino de este blog desde sus inicios, Robert Capa y Gerda Taro. Quiso celebrar el aniversario mostrándonos esta imagen suya tomada en Toledo. La localizó en un libro difícil de encontrar en España, y enseguida reconoció la ventana por numerosas imágenes de ese mismo lugar durante el asedio del Alcázar. La barricada al final de la calle Armas, ya casi en Zocodover. Le vemos cargado con varias granadas mientras en la zona del Alcázar estaban sus compañeros ascendiendo entre los escombros. Una imagen que demuestra cómo la obra fotográfica de Capa y Taro en Toledo es mucho más extensa de lo que creemos. Para comprobarlo, nos acercamos hasta el Museo de Santa Cruz. Cuando empecé el blog no pensé nunca que podía descubrir o identificar fotografías que no se conocían de fotógrafos como Robert Capa, Gerda Taro
o que me enviaran familiares fotografías de colecciones fotográficas o fondos fotográficos de sus familiares, como es Michele Francone, que era un soldado italiano que estuvo en las cercanías en el año 39, y son fotografías que no se conocían y son muy importantes por toda la información que podemos extraer de esa documentación. Sí que es cierto que las de Capa y Taro son las que más éxito, más fuerte en ese momento dieron, porque solo se conocía una fotografía realizada por él o firmada por él, y hasta la fecha han aparecido 11 del tándem de fotógrafos de Capa y Taro, y lo malo es que todavía no hemos identificado una fotografía en la que salgan ellos trabajando en Toledo, que ya sería cerrar la investigación por completo, sí, el premio. Pero sí que es verdad que les ha ido siguiendo la pista, ¿no?, por las calles de Toledo, y de hecho hemos venido al Museo de Santa Cruz por una razón. Sí, bueno, estamos en el Museo de Santa Cruz, que era la primera línea, digamos, en el frente de Toledo durante el asedio. Los republicanos están dentro del museo, y al otro lado de la calle están los defensores del Alcázar. El Museo de Santa Cruz, para las dos primeras fotografías que identifiqué de Robert Capa, eran en el Museo de Santa Cruz, en el claustro y en un balcón, y a partir de ahí tirar del hilo y seguir investigando, porque siempre tuve esa pregunta, esa duda de solo se conocía una fotografía, y dije, es imposible que solo hicieran una fotografía. Es cuando todos los fotógrafos que vienen, todos los reporteros que están viniendo a Toledo están haciendo 30, 25, 40 fotografías, y ellos, ¿por qué solo hicieron una? No es así, hicieron más de una, y no, hasta la fecha hay 11 identificadas, pero hicieron muchas más. Van a ir saliendo poco a poco porque se van digitalizando o aparecen en otro contexto. Dentro del Museo de Santa Cruz hicieron 2 o 3 fotografías, pero gracias a esas 11 fotografías identificadas se puede hacer el recorrido que ellos hicieron y por qué hicieron ese recorrido. La fotografía en el convento en San Marcos, en la iglesia de San Marcos, reutilizado como almacén y garaje, da a entender que están cerca, hacer esa fotografía porque cerca estaba el cuartel de milicias, en la residencia de los hermanos maristas, y ellos estuvieron allí, bien para registrarse, bien para un control que les hicieron los republicanos, que hacían a todos los reporteros y periodistas. Eran extranjeros, tienen ese recelo de si son espías o no. En ese momento no son famosos, Robert Capa ni Gerda Taro no son tan conocidos como posteriormente fueron, y están en San Marcos porque estuvieron en ese cuartel. No sabemos el motivo, pero pudieron estar durmiendo allí, pudieron estar registrándose como fotógrafos, pero también eso nos permite también un poco abrir ese campo de la investigación de esos motivos. Luego también el recorrido en Zocodover estuvieron, todos los fotógrafos estuvieron en Zocodover porque es el punto neurálgico y está enfrente del Alcázar, y seguir ese recorrido gracias a las fotografías nos permite ver cómo trabajaban esos fotógrafos durante el asedio del Alcázar entre julio y septiembre del 36. Claro. Y un homenaje también, ya que la estás mencionando, a Gerda Taro, ¿verdad? Sí, es un poco reivindicar también la figura de ella, que ella en ese momento de la guerra, aunque al principio no... Ese momento al principio es la firma Capa, son ellos dos, Robert Capa son ellos dos al principio, pero luego ella se independiza de él, y a partir del año 37 ella empieza a fotografiar y a firmar sus trabajos como Fototaro en las publicaciones internacionales, en Francia principalmente. Pero aquí al principio de la guerra vienen los dos como un tándem, como una unidad, es una empresa al fin y al cabo, y firman como Foto Robert Capa. También puedes unir y hacer una relación con otros fotógrafos que estuvieron en esa misma fecha. Capa y Taro vinieron 2 veces a Toledo, finales de agosto, principios de septiembre la primera, y la segunda el 18 de septiembre. El 18 de septiembre del 36 están prácticamente todos los fotógrafos de Madrid, todos los fotógrafos extranjeros, camarógrafos, políticos. ¿Por qué? Porque se va a producir la voladura del Alcázar de la mina y quieren fotografiar el asalto y la toma, que no se consiguió, pero la toma del Alcázar, que supuestamente se iba a tomar aquel día. Ese día también están Chim, Namuth, Reisner, que son fotógrafos conocidos por Capa y Taro, son amigos. Aunque ellos siempre dijeron que nunca habían estado juntos, sus fotografías nos permiten que un día o dos, entre unas fotos y otras, ellos estuvieron en Toledo, entonces seguramente estuvieran juntos en la ciudad un día antes o 2 antes del 18, 19, 20 de septiembre. Y como ya les decíamos que cada fotografía tiene una historia que contar y que alegrías se ha llevado muchas Carlos Vega en todo este tiempo, fíjense en esta imagen que hizo posible que un nieto conociese a su abuelo, fallecido en 1941.
Tomada por Capa y Taro, aparece un miliciano apuntando con su fusil desde una barricada de la plaza de Zocodover. Lleva escrito en el papel adherido a la culata su nombre y lugar de procedencia: Consuelo Hernández, de Mora de Toledo. Tras subir la foto a Twitter, recibió un mensaje y así el historiador consiguió descifrar quién era Consuelo. Fue fusilado en 1941, 5 años después de la toma de la foto. Y hablando de Twitter, esta fotografía apareció en la red social a mediados de enero de 2018. Un cirujano limpia las heridas de una mujer que había sido atropellada por un tanque en la batalla de Brunete. La última imagen de Gerda Taro, antes de morir. La mujer a la sombra de uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. Se conocieron en París y comenzó su historia de amor también de profesión. Aunque al principio todas las fotos eran firmadas por Capa, se van descubriendo imágenes en las que en el reverso aparece su nombre. Está tomada en Toledo. El sello de foto Capa en el reverso, pero también a mano, foto Taro. Se ve la torre de la catedral desde la calle Santa Úrsula. Carlos Vega fue el primero en identificar esta imagen, que tuvo que ser realizada en una de las 2 visitas que la pareja hizo a Toledo. Eres como un detective que va siguiendo esas pistas. Puede ser, sí. Sí, a mí me gustan mucho los detalles de cada fotografía, porque esos detalles son los que te permiten además profundizar y dar mucho más valor a la investigación y sobre todo dar mucho más pie a abrir ese campo de investigación. Un detallito te abre otra fotografía, otra investigación, otro autor, y vas hilando y vas relacionándolos todos juntos. Ya que estamos aquí, cuéntame la historia de Teresa, esa niña que vivía aquí muy cerquita, en un edificio que evidentemente ya no existe. No existe porque se reconstruyó tras la Guerra Civil. Teresa era la abuela de un amigo mío de toda la vida, yo conozco a la familia de siempre, y en el 2016 decidimos entrevistar a Teresa, que tenía 88 años, y Teresa nos contó, yo no sabía nada de su historia de la Guerra Civil, pero Teresa nos contó cómo ella vivía aquí al lado del museo, enfrente de las concepcionistas del convento de la Concepción, cómo su familia tuvo que huir porque, claro, su casa estaba entre las bombas, estaba en medio, entre el Museo de Santa Cruz y lo que eran los pabellones de la Caridad, la Cuarta Cuadra, donde estaban los defensores. Y un miliciano que era conocido de la familia consiguió sacarles de la casa por la calle La Cuesta del Carmen, bueno, hoy es la de Cervantes, sí. Y como un miliciano ató un pañuelo al fusil y para que de ambos bandos no dispararan a la familia mientras cruzaba Zocodover. Luego su casa resultó destruida, toda la manzana, por estar esa cercanía con el Alcázar. Los reubicaron en Zocodover y luego se cambiaron a las 4 calles. En la calle Cordonerías. En la calle Cordonerías, con desgracia que en el año 37, en mayo del 37, cuando se produce la ofensiva franquista al sur del Tajo y el contraataque republicano, la aviación republicana bombardea la ciudad de Toledo, cayendo una bomba justo en la casa donde se habían realojado la familia de Teresa. La madre de Teresa salen de la casa, pero vuelve a entrar para recuperar objetos personales y la casa se cae con ella dentro. Teresa incluso tenía marcas, que me acuerdo de verlas, como marcas de metralla, de heridas en los brazos, pero Teresa tenía esos recuerdos muy vivos a pesar de sus 88 años y ser unos recuerdos muy dolorosos de su madre fallecida en el bombardeo republicano sobre la ciudad. Y gracias a que tenemos ese testimonio, también ya hice una entrada en el blog sobre ella, pero también se ampliaron investigaciones como la familia Isidoro Clamas-Girard, que era un ciudadano francés que tenía aquí una tahona en Toledo, fue el que dijo a los defensores del Alcázar dónde se ubicaba todo el trigo que ellos consiguieron hacer pan para sobrevivir dentro del Alcázar, y Teresa nos lo contó porque era su vecina. Es como deshacer una madeja de hilo. Uno tira y de una historia va saliendo otra y de pronto todo parece encajar. En este caso, la historia de Teresa le hizo investigar sobre esos bombardeos que no solo acabaron con su casa, sino también con la vida de su madre. Y así es como llegó a la colección fotográfica de Pablo Rodríguez. Este reportero supo fotografiar desde las mejores posiciones y documentar los daños producidos por la incursión aérea republicana sobre el centro de Toledo. En la plaza de San Nicolás fotografió los efectos de las bombas en una casa y otra en la calle Sillería, donde fue destruido el último piso. Las bombas cayeron a muy pocos metros de la catedral.
en la calle Sinagoga y del Nuncio Viejo, donde destrozaron casas particulares y resultaron heridas varias personas. El reportero fotografió esos lugares con la torre de la catedral al fondo. Espacios fácilmente reconocibles, aunque nos cueste imaginarlos convertidos en escenario de guerra. Lo sorprendente es alejarse del casco histórico y las huellas de lo ocurrido más de 80 años atrás en lugares como este. La guerra no solo es el casco histórico de Toledo, no solo es el Alcázar y no solo es el año 36. Y de hecho hay mucha gente pues, que vendrá al centro comercial y que no tenga ni idea de lo que tiene enfrente. Sí, bueno, estamos aquí enfrente del centro comercial, que está justo el cerro de enfrente de la entrada, hay fortines, era una posición durante la Guerra Civil y a muy pocos kilómetros de la ciudad. Toda la ciudad, después del asedio, que siempre se ha quedado esa idea de que la guerra se quedó en Toledo, acabó en Toledo después del asedio, y no es así. Toledo fue frente de guerra desde el 36 hasta el 39. A partir de octubre las posiciones republicanas se quedan al sur del río Tajo, a muy escasos kilómetros de la ciudad, y luego en el 37 se decide hacer una ofensiva por parte de los franquistas para hacer retrasar a esas posiciones republicanas, que se retrasaran porque estaban a tiro de la fábrica de armas. A muy pocos kilómetros, en Argés, Burguillos, Covisa, se está combatiendo, esas posiciones se establecen, y del 37 al 39 lo que se denomina todo el frente sur del Tajo está en la ciudad de Toledo. Aquí hay un fortín, es un nido de ametralladoras, y al sur de la ciudad también tenemos trincheras en la parte de Montesión, muy cerca de Argés, cerca de Covisa. Y la guerra civil, tanto para la población, que sufría bombardeos por parte de los republicanos, como hemos dicho antes, y los pueblos de la provincia, la guerra no acabó en el 36. Claro, y lo que tuvo que ser, que nos lo has explicado muy bien cuando veníamos camino, ¿no? Justo a esta zona, ¿no? Pasar también esa etapa tan dura aquí en estas condiciones. Sí, está aquí es lo que siempre vemos en las películas, las trincheras y demás. La vida en las trincheras no es nada fácil, y menos estar durante estas posiciones que estuvieron 2 años y medio, aunque se van cambiando las tropas, se van moviendo a un frente a otro, pero las penurias de estar en un frente, estar en una trinchera, el frío, el calor, la ausencia, la escasez de comida a lo mejor, o ese rancho que no tenía que ser tampoco nada del otro mundo, y son penurias que al fin y al cabo el soldado está viviendo uno enfrente de otro a escasos metros. Claro, yo creo que está muy bien que hagamos esta reflexión, porque es muy fácil juzgarlo en estos tiempos que corren, que somos muy de hacer opiniones y de hablar de todo, incluso sin tener ese conocimiento que tenéis los que os dedicáis a investigar, ¿no? De la guerra civil se habla mucho. No sé si te da rabia a veces la manera en la que se habla desde la guerra civil, porque muchas veces caemos en los tópicos o incluso en el enfrentismo, somos muy de dividir, ¿no? O blanco o negro. Sí, ahora cada vez, además yo lo estoy viendo cada vez más en redes sociales, ese odio y esa división que además no nos conviene, porque nos divide como sociedad, nos enfrenta como sociedad, cuando hace 87 años estábamos a tiros, y no deberíamos volver a sacar esos problemas, sino hablarlos. Estas investigaciones que sirvan sobre todo para comprender, ya analizar, aunque sea a través de la fotografía, pero comprender de cómo estábamos y cómo estamos ahora, y por qué se produjo toda esta confrontación, y una guerra civil que a nivel sociedad creo que es la peor guerra que puede haber en un país. Sí. De hecho, fíjate, me decías antes una cosa que me ha llamado la atención, que de esos testimonios que te han llegado, de esas familias que se acercan, que han visto esta foto, que han identificado a un familiar, al final también se puede ver ese dolor que sufrieron, esas emociones, ¿no? Pero no desde el punto de vista del odio, que muchas veces utilizamos ese discurso del odio nosotros. Sí, notas que esas familias, o incluso todavía gente que sigue viva, que ha vivido esa guerra, no tiene ese odio como nosotros pensamos, o incluso nosotros los llegamos a tener ahora. No tienen ese odio de hace 87 años, ni al revés. Ellos pasaron por un trauma, porque al fin y al cabo la guerra civil fue un trauma para ellos, tanto como si fuera un soldado o una persona civil, y no tienen ese odio, ni quieren buscar ese odio, ni quieren una revancha, simplemente quieren además cerrar un episodio de su familia. Mucha gente me escribe a mí preguntándome por familiares suyos que pasaron por Toledo, que lucharon por Toledo, pero no saben nada más. Y después se investiga y no sabes que pueden salir
qué información se puede extraer, pero para ellos es cerrar un episodio de su familia que nunca han querido contarles, y que para ellos esa satisfacción de conseguir cerrar, ya sea o recuperar el cuerpo que está en una fosa común, o una historia, o identificarle en una fotografía, que para ellos es una gratitud enorme. A mí me sirve muchísimo identificar a una persona, o a un miliciano, o a un personaje. Para ellos a nivel familiar es tremendo. Claro, eso es como otra recompensa de lo que decíamos antes, ¿no? Que el blog te da esas recompensas, sí. Es algo que siempre además empecé teniendo muy presente, que ese sufrimiento o la pérdida de vidas, que es una guerra al fin y al cabo, que no es como lo estás leyendo una novela, simplemente es que es real, y es un homenaje tanto a yo al principio, por parte de mis abuelas que vivieron desde pequeñas la guerra civil, otros familiares que me han ido contando sus historias, amigos, sus historias, incluso ya conocer a militares, incluso soldados que han estado trabajando, tienes una empatía con él, o incluso con los reporteros gráficos, que es mi tema principal. Ese homenaje a su trabajo, que ya tenían una trayectoria anterior a la guerra civil y se trunca con la guerra, es un homenaje y un poco de recuperación de su trabajo y de su nombre, que durante 70, 75, 80 años se ha perdido. Rescatar la historia a través de la fotografía, o mejor dicho, reconstruir una parte de nuestra historia que hemos oído contar tantas veces a nuestros abuelos, y que bien nos vale no dejar en el olvido, porque hablar de guerra civil no es reabrir heridas, es recordar el sufrimiento de una generación a la que le tocó una vida inmensamente más dura y que trabajó para que la nuestra fuese mejor. En nuestra mano está haber aprendido la lección y no volver a repetirla.